Pues seguimos con el estudio del libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado hablando por todos estos días anteriores, hemos estado hablando del llamamiento de Dios a Samuel. Hemos hablado ampliamente, la semana pasada hablamos ampliamente del llamamiento de Dios. ¿Se recuerdan que dijimos que habían dos llamamientos? ¿Se acuerdan cuáles eran? El primero era el universal, el llamamiento universal. Y el segundo, el llamamiento personal, que es llamamiento, dijimos, para servicio en específico. Dijimos que el llamamiento universal, ¿se recuerdan para qué cosa es? Para la conversión y para el perdón de los pecados. Y el llamamiento específico es cuando el Señor te llama a una labor determinada en el reino de Dios. O sea, son los dos llamados y que el Señor siempre hace. Primero, por supuesto, el Señor hace el llamado universal y después que hace el llamado universal, hace el llamado específico. Como dice el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No es que el Señor haga distinción entre las personas, es que muchos son los llamados, pero pocos son los que responden. Para responder al llamado del Señor, lo primero que hay que tener es disponibilidad. O sea, ¿estar qué cosa? Disponible. Y después no solo disponibilidad, después hay una palabra que hemos repetido montones de veces y que está en crisis hoy en día: fidelidad. Porque cuando el Señor lo llama a uno, pues uno se emociona así como: Señor, sí, Señor, yo voy, como dijo Isaías, mándame a mí. Pero cuando pasa 7, 8, 9, 10 años, y que hay veces que el llamado se vuelve una rutina, es cuando tiene que empezar a ejercerse, ¿qué cosa? Fidelidad. Recuerden que hablamos la semana pasada, que nosotros no sabemos nunca en la vida qué impacto podemos tener nosotros en la vida de otra persona. Algunos tenemos la suerte de saberlo, otras personas nunca en la vida sabrán el impacto que va a tener en la vida de nadie. Una palabra que tú digas en un momento, una persona que más nunca tú vas a volver a ver, ni vas a saber en la vida quién es. Una simple palabra que tú dijiste, sabe Dios el movimiento que puede ser en el espíritu de esa persona. El Señor llama a diferentes, y el Señor llama a todo el mundo. Ahora, para recibir ese llamado tenemos que estar atentos al llamado del Señor. ¿Cuántas veces el Señor llama y la persona, pues, se acuerdan de un personaje que estudiamos en Los Jueces que se llamaba Gedeón? ¿Se recuerdan que Gedeón pecó de prudente? Le decía: bueno, si tú me llamaste, mándame este signo. Y después dijo: bueno, pues si acaso si tú me llamaste, mándame este otro signo. Y está bien discernir si es una llamada del Señor o si es algo de tu imaginación. Pero también tenemos que estar abiertos. Yo siempre digo a las personas: si a ti te viene en la mente una idea extraña que tú no sabes de dónde vino, lo más seguro que sea del Señor. Cuando es una idea que está de acuerdo con lo que tú deseas, por si acaso ponla en discernimiento. Porque casi siempre el Señor te llama, como le dijo a Pedro: te van a llevar a donde tú no quieres. Pero eso, los grandes llamados han sido que la gente dice: yo ni tenía idea. Todo el mundo dice que ha tenido un gran llamado. Yo ni tenía idea que iba a terminar en esto. Porque el Señor llama y se hace cambiar la vida. Y Samuel fue uno de estos grandes de llamado. Antes de pasar al capítulo 4, la gran llamada de Samuel es la tercera y cuarta llamada. Son las llamadas de Samuel para el servicio, que lo vemos en el versículo 11, en Samuel 3, 11 y 12, donde dice: dijo el Señor a Samuel: voy a ejecutar una cosa tal en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Este es el último de los grandes llamados que el Señor le da a Samuel y que le da la misión en que le da una palabra de profecía. Fíjate qué interesante, cuando dijo el Señor a Samuel: yo haré una cosa en Israel que quien la oiga le zumbarán los oídos. Aquel día yo cumpliré. ¿Qué es lo que dice? Aquel día. Si mira qué curioso, a veces que cuando el Señor habla en profecía, parece que está hablando en pasado. Cuando uno dice aquel día, ¿a qué te suena? A algo que pasó, ¿no? Aquel día. ¿Tú te acuerdas aquel día que nosotros? Esto es muy, muy importante, porque cuando el Señor muchas veces habla de lo que va a hacer, habla como si ya estuviera hecho.
en palabra profética. Eso porque el Señor tiene seguridad que lo que va a hacer, no tengas duda, que lo hace. Y también es signo de algo que hemos hablado montones de veces aquí, que hay veces que yo creo que es una gracia poder entenderlo, porque no todo el mundo lo entiende. A mí no me gusta hablar de eso, porque a veces que la gente termina más loca que de lo que estaban al principio de la charla. Pero el Señor habla en pasado, hablando en qué, en futuro. Habla en futuro, pero está hablando con un verbo aquel día, en pasado. Recuérdense lo que dijimos, que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y no es que no ha llegado el tiempo, es que el mundo espiritual vive en un tiempo totalmente diferente al tiempo humano. Y nosotros no podemos entender el tiempo de Dios. Porque nosotros, como somos humanos, estamos en movimiento, el tiempo de nosotros se divide en tres: pasado, presente y futuro. Pero no podemos entender que en Dios no hay pasado ni futuro. En Dios todo es presente. O sea, para nosotros el futuro, ¿qué cosas en Dios ya? Presente. ¿Y el pasado qué cosas en Dios? No podemos entender eso, porque nosotros vivimos dentro del tiempo. ¿Se recuerda que dijimos que por eso es que cuando tú entras fuera del tiempo, como tú entras en la eternidad, eso es que decir eternidad fuera del tiempo, cuando tú entras en la eternidad, ya tú, como te agarras de eternidad, así te quedas. Si en el momento que entras a la eternidad estás en pecado, te quedas en pecado. Y si estás en salvo, te quedas salvo. ¿Por qué? Porque ya no hay futuro. No es que no hay regreso, es que no hay futuro. Ya tú te vas a quedar a partir de ahí en qué cosa? En un eterno presente. Por eso que no puede haber conversión después de la muerte. Nosotros que estamos en pasado, presente y futuro, tenemos tiempo. Y eso es lo que la gente no entiende, porque tratamos de juzgar a Dios por la mente nuestra. Por eso que la gente, el otro día me decía un pobre muchacho en EWTN que él iba a orar para que el demonio se convirtiera. Y yo le dije, es un buen sentimiento de él quería que el demonio se... Pero decía, hermano, invierte el tiempo en algo mejor. Porque es que no entiende que el demonio no se puede convertir, porque el demonio no vive en el tiempo de nosotros. El demonio vive en el tiempo de Dios. Él no tiene futuro, ya la decisión de él fue para siempre. O sea, no es que Dios no quiera, es que en la eternidad es difícil de entender eso. Y es tan difícil de entender que por nosotros no entender eso, yo no lo entiendo, pero lo comprendo. Una cosa es comprender y una cosa es entender. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo lo comprendo, pero no lo puedo entender. Yo comprendo que eso puede ser así, pero no entiendo cómo es. Un día, pues lo podré entender. Ahora nos tenemos que conformar con ¿qué? Con comprender. Comprender que el tiempo de Dios, cuando Isaías dice, el tiempo de Dios no es el nuestro, nosotros pensamos que el tiempo de Dios está en el futuro y va a llegar. No. Cuando Isaías dice bien claro que el tiempo de Dios no es el nuestro, es que son dos formas de tiempo totalmente diferentes. Entonces, cuando nosotros queremos adaptar a Dios a la forma nuestra de pensar, es cuando cuando no entendemos a Dios. Y citando al Padre Francesco, no porque tenga la mamá y las hermanas aquí, porque yo siempre lo cito. El Padre Francesco dijo una vez algo muy cierto en uno de nuestros retiros, que nosotros muchas veces no entendemos a Dios, y cuando entendemos a Dios, lo entendemos de una forma equivocada, y entonces entendemos a un Dios que no es Dios. Ya yo estoy con el Padre Francesco que dice que lo que es no es y lo que no es, pero es así. Por eso muchas veces yo le digo a las personas, tú no puedes juzgar el mundo espiritual como el mundo físico. Es lo que le pasa a los protestantes. Los protestantes juzgan el mundo espiritual como el mundo físico. Y no es así, ni los ángeles, ni los santos que están en el cielo viven en un mundo exactamente igual al de nosotros. Eso es lo que nosotros no podemos correr el peligro de caer en esa tentación de traspasar el mundo espiritual a nuestro mundo. Ahí es donde nosotros no podemos entender eso. Porque cuando lo hacemos, terminamos entendiendo a un Dios que no es un Dios. Dios es misterio. Y nosotros no podemos entender a Dios. Lo podemos comprender, pero no lo vamos a poder nunca entender. Y por eso vienen los hermanos de otras iglesias y dicen, bueno, pero es que los santos y la Virgen no pueden interceder porque ellos no saben lo que pasa en la tierra. Digo, estás pensando en el cielo, ¿de qué forma? Humana. Por eso que, claro, estás pensando en el cielo de forma humana, tú no puedes entenderlo. ¿Qué sabemos nosotros del cielo? ¿Qué sabemos del mundo espiritual? Nada. Entonces, ¿cómo tú te atreves a decir
que el mundo espiritual no puede saber lo que pasa en nosotros. Es que más ni siquiera ya eso existe. Pues dice, bueno, ¿cómo los santos pueden saber lo que estoy haciendo? Y yo le digo, yo no soy santo en el sentido de estar en el cielo, pero yo me comunico todos los días con 7.000, 8.000 personas a través de Facebook. Y ellos me mandan a mí. Eso sería razonable para nuestros abuelos. Que yo esté aquí hablando con gente en Japón. No, lo hacemos a través del internet. ¿Cómo vamos a negarle a la gente que está en el cielo una capacidad más específica que esa? Miren, yo el sábado tengo una charla en Siervo de Cristo Vivo, en la Escuela Internacional, de 8 a 11 de la noche. Y a las 12:30 de la noche tengo una charla en Brisbane, Australia. O sea que yo voy a dar una charla en Miami de 8 a 10:30 y de 12:30 a 1:30 voy a dar una charla en Brisbane. Si yo digo eso, hace 50 años ni el Padre Pío puede hacer eso. Yo lo voy a hacer por Skype. ¿Usted entiende lo que yo le digo? Si yo en Miami me voy a conectar con Brisbane a las 12:30 de la noche, a hablar a una congregación en una iglesia, ¿cómo el mundo espiritual no se va a poder conectar con nosotros? El punto que le quiero decir, no podemos racionalizar el mundo espiritual. Si no lo entiende, lo más que podemos decir es, no sé cómo va a ser, pero no pensar que el mundo espiritual funciona como nuestro mundo. Empezando, que está fuera de nuestro ¿qué? De nuestro tiempo. Cuando él empieza a darse cuenta de eso, empieza a entender muchas cosas del mundo espiritual, que humanamente no puede ser posible. Y eso, con esta simple palabra, el Señor lo está dando a entender ya desde la época de Samuel. Cuando Dios dice algo, hay una cosa que David, yo la entendí, que Madre Angélica explicó una vez y yo la entendí perfectamente. Madre Angélica decía, por eso es que podemos orar por los difuntos. Porque yo oro ahora por un difunto que murió hace 20 años, pero en Dios hay pasado. Es un eterno presente. Cuando yo oro ahora por un difunto que murió hace 20 años, para Dios ha sido siempre un presente y lo toma como que yo estoy orando en ese momento. Por eso es que la iglesia ora por los difuntos. No sé si es muy difícil de entender eso que le estoy diciendo. Por eso podemos orar por difuntos hace 300 años, porque en Dios no hay ni 300 años atrás, ni 300 años antes. En Dios todo es presente. Por eso es una comunión espiritual que se hace a través de la iglesia entre ambos mundos. Por eso Dios, cuando dice algo, es como si ya lo hubiera hecho, porque de hecho lo hizo. Y eso es lo que en el Nuevo Testamento se llama el tiempo profético. Vamos a ver mucho con los profetas, cuando digamos los profetas van a hablar en tiempo profético, van a hablar como de algo que ya pasó, pero sin embargo va a suceder. Por eso cuando no entendemos ese género gramatical, las profetas, sobre todo cuando lleguemos ahí, y ya Samuel, que es uno de los grandes profetas, no vamos a darnos cuenta. Pero precisamente por eso se llama, es una forma particular de hablar que se llama, y lo empezamos a ver en Samuel, tiempo, ¿qué cosa? Profético. Ahora también tiene una característica de Moisés, de Samuel, vemos que Samuel fue fiel, no solo al Señor, sino fiel a Elí hasta el último momento. Samuel no trató de socavar la posición de Elí, sabiendo que Elí no fue para nada un buen sacerdote, ni fue para nada un buen hombre. Y en este cuadro tan tétrico que hemos hablado en los 3 primeros capítulos de Samuel, se pasa al capítulo 4, pero haciendo un resumen de estos 3 capítulos de Samuel, el estado de Israel en esa época, ¿se recuerdan? El estado de Israel en esa época era el estado de la época ¿de quiénes? De los jueces. El caos que vimos en el largo libro de los jueces. Cuando Samuel surge históricamente, ¿dónde? En el tiempo de los jueces. Y de hecho Samuel va a ser el último juez de Israel. Samuel va a ser el último juez de Israel y va a ser el primero de los profetas ligado al culto. Porque Moisés fue un profeta, pero Moisés todavía no estaba ligado al culto. Ya en este momento el culto está instituido y va a ser Samuel el último de los jueces, porque Samuel va a ser un juez, aunque es más conocido como profeta que como juez, pero Samuel va a hacer un oficio de juez en Israel, pero al mismo tiempo va a ser uno de los profetas. Samuel va a ser la transición entre la época de los jueces y la época de los reyes.
Por eso que Samuel es tan importante. Samuel, siendo el último juez, va a ser el que va a ungir al primer rey de Israel. Así que es un hombre clave en esta transición de Israel, de la época de la teocracia a la época de la monarquía en Israel. La situación política de Israel en ese momento, ya lo hemos leído, un verdadero caos, desastre. Oprimido continuamente por ¿quiénes? Por los filisteos, por los moabitas, continuamente oprimido por algún pueblo pagano. ¿Y por qué oprimido por pueblos paganos? Precisamente porque ellos no cumplieron con la voluntad del Señor. El Señor les dijo, expulsa a todos los pueblos paganos. Y el Señor sabía por qué le decía, se recuerdan, que expulsara a los pueblos paganos. No era por maldad a los pueblos paganos, es que los pueblos paganos iban a terminar, ¿qué cosa? Contaminando Israel, que fue lo que pasó, porque somos muy frágiles al mal. No sé por qué, pero el bien no se pega, pero el mal se contamina inmediatamente. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo VI del demonio? Que era altamente contaminante. No solo contaminante, sino altamente contaminante. El demonio contamina, y no solo contamina, que es muy contaminador. Porque él no solo está contaminado, que él quiere que todo lo que se arrime a él se contamine. Por eso que vemos que qué trabajo cuesta convertir a alguien, y una persona mala puede echar a perder un grupo completo. Porque el demonio es profundamente contaminante. Por eso los hijos de Dios tenemos que tener los ojos bien abiertos para que nadie venga y nos contamine al pueblo de Dios. Y esa es la función de los pastores de la iglesia, y es lo que el Papa Francisco desde el principio de su pontificado tanto ha recalcado continuamente, la contaminación mundana de la iglesia. Por eso el Señor le dijo, saca a los pueblos paganos delante de ti, porque tú a la larga, si convives con ellos, te vas a contaminar. Israel no hizo caso del Señor, ¿y qué pasó? Se contaminaron. El Señor le dijo, no te cases con las mujeres paganas. No porque las mujeres paganas fueran inferiores, porque las mujeres paganas iban a convencer a los maridos judíos. Se casaron con mujeres paganas y hombres paganos se casaron con mujeres israelitas. Y toda esta contaminación política de Israel llevó al caos de Israel. El pueblo se debilitó, el pueblo empezó a perder las batallas, todo el territorio que había ganado los filisteos lo fueron echando para adentro, los filisteos se hicieron dueños de toda la costa. ¿Y cómo era la situación espiritual de Israel? Peor que la política. La situación espiritual de Israel, horrenda. Los levitas no predicaban, no enseñaban la ley. El culto estaba guiado por unos sinvergüenzas, los hijos de Elí. El sumo sacerdote, que era Elí, era una persona indolente, que no le importaba nada, que veía a los hijos haciendo mal y él no hacía nada por corregir a los hijos. Cuando se lo dijeron, después de mí, que pase lo que sea. Es una persona que no, o estaba defraudado o estaba desanimado, porque lo peor que le puede pasar a un creyente es que se desanime. Un creyente desanimado hace más daño que uno que no es creyente. Lo peor que hay es un creyente que se le apagó el fuego. Dice, total, si todo es lo mismo, si nada va a cambiar, si todo está echado a perder. Esa es la mente apocalíptica. La mente apocalíptica, cuando hablamos del apocalipsis, lo que estuvieron en el curso del apocalipsis, la mente apocalíptica es todo está malo y se va a poner peor. No, esa es la mente apocalíptica, no es un género literario de la Biblia que se llama Apocalipsis. El género apocalíptico dice todo está malo y se va a poner mucho peor. El Apocalipsis no es de género apocalíptico. El Apocalipsis es género profético. ¿Y qué dice el género profético? Todo está malo, pero todo se va a poner mejor. Porque para eso el Señor está dando la palabra de profecía ahora, para que el futuro cambie. Hoy en día hay mucha gente en la iglesia, en el mundo, que vive de forma apocalíptica, y hay personas que viven del mundo de forma profética. Elí, ¿de qué forma vivía? Apocalíptica. Esto no hay quien lo arregle. Mis hijos son unos sinvergüenzas, mi familia es un desastre, el culto se acabó, mis hijos hacen cultos paganos dentro de la tienda, se comen la comida del sacrificio y no se lo ofrenden a Dios, la gente no le importa la palabra, ¿le suena algo conocido eso? Esto no hay quien lo
arregle quién pone en cintura la cosa como está ahora. Eso es género. Ahora piensa si tú eres de género apocalíptico. Y este es género profético. Lo que uno dice, la cosa está realmente mala. Pero el Señor va a actuar porque se va a poner buena. Yo estaba leyendo el otro día que muchas veces nosotros nos centramos en lo que se seca. Y de centrarnos en lo que se seca no nos damos cuenta de lo que están haciendo. Yo creo que muchas veces en esta situación espiritual del mundo y de la iglesia, a nosotros nos pasa eso. No nos estamos centrando en lo que están haciendo, nos estamos centrando en lo que se está muriendo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No mire los desastres, mire el futuro, que están cosas naciendo en la iglesia que son tremendas. Como dice el canto ese, algo está descendiendo, es el Espíritu de Dios, algo está descendiendo sobre la iglesia. Y precisamente para que lo nuevo venga, lo viejo tiene que pasar, como dice el Apocalipsis. Ahora no nos enfoquemos en lo viejo, enfoquémonos en qué, en lo nuevo. Porque en que se enfoca en lo viejo, en que se convierte en género apocalíptico. Y en lo que se enfoca en lo nuevo, se convierte en género profético. Y este capítulo 4, y verdad que nos hemos demorado para llegar al capítulo 4, pero es que estos 3 primeros capítulos de Samuel son muy importantes en el Antiguo Testamento. En este capítulo 4, desafortunadamente, Dios cumplió lo que prometió a la casa de Eli. Porque lo que Dios promete, y dice capítulo 4, versículo 1, la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Salió Israel al encuentro de los filisteos para el combate y acamparon cerca de Ben-Gezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Se pusieron los filisteos en orden de batalla contra Israel, se libró un gran combate e Israel fue abatido por los filisteos, que mataron en campo abierto cerca de 4,000 hombres. Volvió el pueblo al campamento y los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado el Señor hoy delante de los filisteos? Vamos a buscar en Silo el arca de la alianza, que venga en medio de nosotros y que nos salve del poder de nuestros enemigos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que el pueblo de Israel sale a este lugar que se llama Eben-Hazer, pero que ustedes lo conocen como Ebenezer. Mucha gente conoce este nombre, Ebenezer. Y Ebenezer en hebreo quiere decir hasta aquí nos ayudó Dios. Ese lugar se llamaba como hasta aquí nos ayudó Dios. Porque Dios le fue dando batallas, ganancia de batallas a Israel. ¿Hasta dónde? Hasta ese momento. O sea que todo el nombre del lugar es para hacernos reflexionar. Hasta aquí nos ayudó Dios. Ahora nosotros tendemos a ser como Israel. Cuando Israel volvió y dijo, hemos sido derrotados, ¿se recuerdan todas las batallas de Josué, cómo iban ganando territorio tras territorio, derrumbándose las murallas, el pueblo de Dios, el arca delante del pueblo? ¿Se acuerdan? A 10 pasos delante de los levitas. ¿Se recuerdan cuando dijimos que el arca iba a 10 pasos delante de los levitas? ¿Alguien se acuerda por qué yo dije que el arca iba 10 pasos del pueblo? ¿Alguien se recuerda por qué? No se acuerda. Se lo dije que de qué estaba hecha el arca. De oro. Cuando el arca iba a 10 pasos y el sol le daba en el desierto, el arca debía brillar como si fuera un reflector. El arca iba guiando el camino con la luz, es la que iba guiando el arca por el camino, como la columna de fuego guió Israel por el desierto. Y cuando el arca llegaba al campo de batalla, como en Jericó y todo eso, ¿qué sucedía? Israel ganaba la batalla. Ahora salieron sin el arca, hubo una gran derrota. Él dice que volvió el pueblo al campamento y los ancianos dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy Yahvé delante de los filisteos? La misma pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué Dios me hace esto? Ya tenemos que pensar. Fíjate cómo ellos no dijeron, ¿por qué hemos perdido la batalla? Porque ese es un punto de reflexión. Hasta ahora hemos ganado batalla. ¿Qué hicimos hoy? En Ebenezer las perdimos. Hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Cuál debía ser la reflexión? ¿Por qué perdimos la batalla? Esa reflexión los hubiera llevado a enterarse que ellos perdieron la batalla por culpa de quién.
de ellos mismos. Sin embargo, ¿qué dijeron? ¿Por qué Dios nos hizo perder la batalla? ¿Quién dijo algo semejante? ¿No se recuerdan quién hace mucho tiempo atrás dijo algo semejante? Adán, la mujer que tú me diste. O sea, Adán le dijo a Dios, todos los problemas que yo tengo es por culpa tuya. ¿Y qué le dice Israel ahora a Dios? Hemos perdido la batalla por culpa tuya. ¿Y qué le decimos nosotros cuando muchas veces la desgracia viene a nosotros? ¿Por qué Dios me hace esto? Sin entrar a analizar otros factores, siempre culpamos a Dios, porque si no culpamos a Dios y miramos para adentro, vamos a encontrar un culpable en nosotros mismos la mayoría de las veces. ¿Y cuál fue la solución fácil? Vamos a buscar ¿qué cosa? El arca. ¿Ustedes saben qué convirtieron el arca? En un amuleto, en un ídolo. Perdimos la batalla porque el arca no vino. Ellos pensaban que el éxito de la batalla estaba en el arca. Y el éxito de la batalla no estaba en el arca. ¿Dónde estaba el éxito de la batalla? Sí, pero tú sabes, el éxito de la batalla estaba en lo que estaba dentro del arca. Cumplir lo que estaba dentro del arca. Ellos no se dieron cuenta que ellos eran triunfadores cuando obedecían la ley de Dios que estaba adentro, que no era la caja, es lo que estaba adentro de la caja, y la actitud de ellos hacia lo que estaba dentro de la caja, porque la caja representaba el pacto de Dios. Y por eso cuando iba el arca adelante con el pacto de Dios y el pueblo que era fiel al pacto detrás, Israel tenía que vencer, porque era fiel. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se acuerda? Delante de ti hay dos caminos. ¿Se recuerdan en Deuteronomio? Uno que lleva a la vida, uno que lleva a la muerte. Yo te los pongo hoy y te explico, coge el que tú quieras. No era el arca, era lo que estaba. Ellos terminaron haciendo del arca un amuleto, tal como hicieron de la serpiente en el desierto, que estaba puesta para salvación de Israel, y la convirtieron en un ídolo, porque nosotros los hombres tendemos a materializar las cosas. Y ellos, ahí tú te das cuenta del grado de insensatez que llegó a Israel. Todo se va a solucionar cuando venga. Fíjate, vamos a buscar en Silo el arca de la alianza del Señor, que venga en medio de nosotros, que nos salve del poder de nuestros enemigos. O sea, ¿quién los iba a salvar del poder de los enemigos? El arca. Y no era el arca, era el poder de... Y no tanto el poder de Dios, porque el poder de Dios se desata cuando uno es fiel a Dios. Todas las promesas de Dios que hay en las palabras de Dios, casi todas las promesas de Dios están condicionadas a algo. Y hay gente que se apropian de las promesas de Dios erróneamente. Porque fíjate, una de las promesas de Dios: no hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. No, yo no voy a tener necesidad, voy a tener trabajo, porque el Señor lo dijo, no hay siervo suyo. Pero viene la pregunta primero: ¿tú eres siervo de Dios? Porque si tú eres un sinvergüenza y tú eres siervo de Dios, por mucho que tú vengas a la iglesia, esa promesa no es para ti. No es para ti. Las promesas de Dios no son de gratis, porque Dios no hace promesa en vano, Dios hace pacto. Y el pacto es que Dios cumple una parte y yo cumplo la otra parte. No hay siervo de Dios desamparado. ¿Tú eres siervo de Dios? Tú no eres siervo de Dios porque vienes al grupo los martes, ni porque vas a misa el domingo. Tú eres siervo de Dios si tú obedeces la voluntad de Dios. Tú obedeces la voluntad de Dios, nunca estarás desamparado. Ahora, esa promesa no es para todo el mundo. Como busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará. Todo el Señor te lo va a dar de gratis. No, si tú buscas primero el reino de Dios. Como el Señor le dijo, no sé qué santo, al cura de Ars, no sé, tú ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. En la medida que nosotros nos ocupamos de la cosa de Dios, Dios se ocupa de las cosas de nosotros. Dice en el versículo 4, el pueblo envió a Silo y sacaron de allí el arca del Señor, Chabaot, que está sobre querubines. Recuérdense que en este libro aparece por primera vez el título de Yahvé Chabaot, o de Adonai Chabaot, el Dios de los ejércitos. Cuando Israel usaba, le dije, ya se los olvidó seguro, pero cuando Israel usaba el nombre de Dios de los ejércitos, Adonai Chabaot, cuando iba a la batalla. Cuando iba a la batalla hablaban de Dios como el Dios de los ejércitos. Mandaron a buscar el arca del Señor de los ejércitos. Estaban allí con el arca de la alabanza de Dios los dos hijos de Elí,
Hofni y Pinhas. Imagínense ustedes la situación. Van a buscar el arca, ¿para qué? Para que Dios le dé la victoria. ¿Y quiénes llevan el arca? Los dos sinvergüenza más grandes, los causantes de todo el desastre de Israel. ¿Te das cuenta qué triste es cuando un ciego guía a otro ciego? ¿Y la culpa de todo esto quién la tenía? Elí. Elí era el gran responsable. Primero, porque no supo educar a los hijos. Segundo, porque sabía que los hijos no estaban preparados para la misión que tenían y los mandó a hacerlo. Tercero, porque nunca corrigió a los hijos ni tuvo celo de Dios y por la indolencia. ¿Y él no supo ser sacerdote tampoco? Tampoco supo ser sacerdote. Pues imagínate tú, y lo vuelvo a decir, y lo hemos dicho cuando hablamos del Apocalipsis, hay una conexión tremenda entre el culto y la historia de la humanidad. La relación que hay entre el culto que se le da a Dios y la historia de la humanidad está totalmente ligada. Y se lo dijimos con el libro del Apocalipsis. ¿Se recuerdan? Y se lo he dicho un montón de veces. ¿De dónde los ángeles cogen los carbones que tiran al mundo en el Apocalipsis y comienzan las plagas? Del altar del cielo. ¿Y qué cosa eran los carbones que dice Juan que estaban en el altar del cielo? Es de donde salía el incienso de la alabanza a Dios. Los ángeles cogen los carbones de la alabanza a Dios, del altar de la alabanza, y lo tiran contra el mundo. Y los carbones del altar de la alabanza que hacen en el mundo, terremotos, explosiones. La historia de la adoración a Dios está totalmente ligada con la historia del mundo. Una mala adoración conlleva una mala historia del mundo. Y hace 40, 50, 60 años que en la iglesia estamos teniendo una mala adoración. Y mira cómo anda el mundo. Y estos últimos papas han luchado enormemente para restaurar la verdadera adoración, la dignidad del culto de Dios en la iglesia. Lo hemos dicho hasta la saciedad, que nadie puede inventar una liturgia. Todo el mundo tiene que seguir la única liturgia que hay. Porque eso es lo que nos hace católicos, eso es lo que hace que en el universo al mismo tiempo todos adoremos a Dios de la misma forma. ¿Y qué ha pasado últimamente? Cada cual quiere hacer la liturgia de la forma que le viene su realísima gana, porque el luzco más moderno, para que la gente... Y hemos visto el espectáculo vergonzoso eso en México, este sacerdote que echa el agua bendita con una escopeta de esa de ir a la playa. Y se tiene la casulla con los ninjas y con toda esa gente pintada en la casulla. Porque la iglesia, y tú sabes por qué tiene todo eso, porque la iglesia está repleta de personas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Se fueron traídos los vanos y se volvieron más vanos que los ídolos que seguían. Porque hoy en día estamos como en la política buscando el rating, que la gente venga, no buscando la verdad. Y claro, son casos extremos. No, por eso que es tan notorio ese caso, porque es un caso extremo. Pero ¿cuántas parroquias hay que hasta hace poco y todavía la gente sigue haciendo la misa como les da su realísima gana? Y nuestra Eucaristía, que es el único culto de adoración sobre la tierra, han dejado de parecer cultos de adoración para parecer rumba. Y mira que el Papa lo ha dicho, la música es una fiesta, pero una fiesta santa. O sea, hemos tenido en los últimos 40 años un verdadero retroceso en el culto de adoración de la iglesia. Mira los que vemos la misa en el Vaticano, la misa que el Papa. ¿Qué misa más? ¿Qué majestad? ¿Qué solemnidad? Entonces miremos muchas veces en nuestras parroquias y es la misma Eucaristía que está mandada a hacer exactamente igual. Pero ha entrado en la iglesia, ¿qué cosa? Una gran desobediencia. Lo mismo que en Israel en la época de Elí. Y acuérdense, cuando el culto de adoración está mal, el mundo está peor. Y eso fue lo que sucedió en este momento. El culto de adoración de Israel era un verdadero caos. Dios no era adorado, porque recuérdense, para ver si ponen esta por lo menos. ¿Cuál es el trabajo fundamental de nosotros los creyentes? La adoración. Que ¿cómo se dice en griego? Por ahí lo están diciendo, pero tan liturgia. Liturgia, que no es adoración, liturgia es trabajo del pueblo de Dios.
Acuérdense, en el Éxodo, lo hemos dicho un montón de veces, ¿para quién trabajaba Israel antes de la revelación en la zarza? Para el faraón, trabajaba para el faraón. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Dile a faraón que deje salir a mi pueblo ¿a qué? A adorar, no a ser libre en una tierra nueva. Deja salir a mi pueblo del desierto a adorar. El trabajo del pueblo de Dios es la adoración. Que en griego, trabajo del pueblo de Dios se dice liturgia. La liturgia. Nuestro trabajo principal es la adoración. A veces hay que preguntar, ¿adoramos nosotros a Dios? O venimos a misa 40 minutos y mal. Venimos a misa el domingo 40 minutos y mal, mirando el reloj y a ver cuándo se acaba esto y con el corazón en otro lado. ¿Cómo tú quieres que tu familia esté bien? ¿Cómo tú quieres que tu trabajo, cómo tú quieres que la iglesia esté bien? ¿Cómo tú quieres que el mundo esté bien? Si ya el pueblo no está haciendo, y no olvidémonos del resto de la gente que no creen en Dios. Nosotros que creemos en Dios tenemos el principal deber de ¿qué? De adorar. Porque si nosotros no adoramos, lo dijo el Señor, si la sal se vuelve insípida, ¿quién le va a dar sabor al mundo? Es más, que mientras menos adoradores hayan, más tenemos nosotros que adorar. Pues tenemos que adorar por nosotros y por los que no lo hacen. ¿Quién busca aunque sea 5 minutos al día cuando te levantas, cuando te vas a acostar? Fíjate que no estoy diciendo 4 horas. 5 minutos al día. ¿Quién busca 5 minutos al día para adorar? Para decir, Señor, me he puesto en tu presencia grande, eres poderoso, eres tu nombre sobre... Leer un salmo de adoración. 5. Si todos los católicos hiciéramos 5 minutos de adoración al día, el mundo cambiaba. Pero si la sal no sala, ¿quién va a dar sabor? Y lo más triste del caso es que de esto no se habla. Y todos los más contentos cantando Kumbaya. Y el mundo cayéndose a... ¿Y por qué el mundo está tan mal? ¿Tú sabes por qué el mundo está tan mal? Porque nosotros no adoramos. Y no se le está diciendo al pueblo de Dios que tenemos que adorar. Y nosotros tenemos que adorar, tenemos que reparar. Y se lo he dicho 40 veces. Porque si a una casa se le cae un pedazo del techo, se le cae una columna y se le cae una ventana y tú no vas reparando lo que se cae, ¿qué pasa con la casa? Entonces la iglesia se está derrumbando por el pecado de sacerdotes, por el pecado de los fieles. ¿Y quién está reparando? Nadie. Todo, por eso el Señor se lo dijo a San Francisco, repara mi casa, mi iglesia. Y San Francisco entendió mal y empezó a reparar la porcíncula. Y el Señor le dijo, no, esa no es la iglesia que tiene que reparar, es la iglesia, el pueblo vivo de Dios. Ahora tenemos otro Francisco que está enfrascado en lo mismo. Tenemos que hacer no solo oración de oración, es urgente hacer oración de ¿qué? De adoración, pero no solo de adoración, de reparación. Señor, estos 5 minutos voy a estar aquí por los que nunca oran. Voy a estar adorando por los que nunca adoran. Te voy a dar dándote gracias por los que nunca. 5 minutos. 5 minutos de 24 horas más para cambiar el mundo. Eso es lo que sacamos de todo esto, que ya nos quedan 5 minutos, que está pasando acá. Nos encontramos que en conjunto con el arca se encontraron nada más y nada menos que a Hofni y Pinjas. Es como para salir dando gritos. Pero la gente estaba tan mal que ni siquiera se dieron cuenta de eso. ¡Ay, qué bueno, aquí están los sacerdotes! Cuando el arca de la alianza de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar la tierra. ¿Se acuerdan qué palabra era esa que gritaban ellos cuando entraba el arca? Aleluya. Aleluya. Es lo que gritaban, que era un grito de guerra. ¿Qué quiere decir aleluya? Dios está con nosotros. Mentira, era un grito. Con ese grito se cayeron las murallas de Jericó. Y ellos pensaron que gritando, para eso también es un llamado para nosotros los carismáticos. Dios no está sordo. No por dar grito tú tienes verdadera fe. Es lo que tú tienes en tu corazón. A veces que digo, parece que creen que el Señor está sordo. Está bien alabar en voz alta, pero no es están pensando que alabando en voz alta estamos alabando a Dios. Porque tú echas por la boca, ¿qué cosa? Lo que tienes en el corazón. Los filisteos oyeron el estruendo del clamoreo y dijeron, ¿qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Temieron entonces los filisteos, porque se decían, Dios ha venido al campamento. Y exclamaron, ¡ay de nosotros!
Nunca había sucedido tal cosa. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Cobren ánimo y sean hombres filisteos para no tener que servir a los hebreos como ellos los han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Trabaron batalla los filisteos, Israel fue abatido y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, cayendo de Israel 30,000 infantes. El arca de Dios fue capturada y murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Eli. Ya ustedes ven que ni arca, ni aleluya, ni nada. ¿Qué es lo que el Señor busca? Fidelidad. Si tú no tienes fidelidad, de nada vale lo que diga, de nada vale lo que la cruz de San Benito, de nada vale lo que te ponga. Si tú crees que porque tienes la cruz de San Benito ya no vas a tener problemas, eso se convierte en un amuleto. La cruz de San Benito es un signo externo de lo que tú tienes adentro, que es la imagen de Cristo. Y así todas las cosas. Tenemos el ejemplo que en Israel, ni mucha aleluya, ni mucha arca de la alianza. Y fíjate que los filisteos tenían miedo porque habían oído lo que el Señor había hecho con Israel. Pero el Señor le dio la batalla, no es que le dio la batalla a los filisteos, Israel perdió la batalla porque confiaron en cosas externas y no en un cambio interno. La semana que viene vamos a ver, porque también de esta se muere Elí. Y se va a morir tal como vivió. Vamos a ver la semana que viene cómo muere Elí, que es una gran señal para nosotros, cómo muere Elí. Yo se lo digo a ustedes cuando empezamos a estudiar el libro de Samuel. Como le hemos dicho, muy importante en este lugar, el lugar. ¿Se acuerdan cómo se llama el lugar? Ebenezer. Yo no sé cómo hay muchas iglesias que se llaman Ebenezer. Aquí en Hialeah hay una iglesia bautista que se llama Ebenezer, y Ebenezer quiere decir hasta aquí, nos ayudó Dios, de ahí para adelante, arréglatela como tú puedas. Yo no sé si esa gente que tienen esa iglesia con ese nombre, tienen ni idea de lo que están poniendo, porque Ebenezer quiere decir, veníamos por el desierto venciendo. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. De aquí para allá, vamos a ver qué pasa. Pero eso que nos da risa, que hemos hablado cómicamente, tengan cuidado, no sea nuestra vida. Ten cuidado que en la vida de cada uno de ustedes y en la mía no vaya a haber un Ebenezer, un hasta aquí. No te podemos estar confiados. Yo siempre les digo y les hablo del sinvergüenza más grande que ha habido en la Biblia, que se llamaba Nabucodonosor. Y Nabucodonosor tuvo 400 manifestaciones del Señor. Y cada vez que el Señor se manifestaba a Nabucodonosor, que decía, bendito sea el Dios de Israel, le voy a hacer un altar. Y después de poco tiempo, se le olvidaba. Y recuérdense la frase que le dije que a mí me asusta, que es que la leo. Cuando el Señor le dijo a Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. ¿Sabes lo que quiere decir? Se te acabó el tiempo. Hasta aquí te ayudó el Señor, Ebenezer. El Señor te da tiempo, te da tiempo, te da tiempo, pero hay del día que te dice, se te acabó el tiempo. ¿En qué estado nos va a encontrar cuando se nos acabe el tiempo? Que puede ser tan rápido como de aquí a 3 minutos. Porque nadie puede estar seguro que de aquí a 3 minutos va a estar vivo. Ni yo ni ninguno de ustedes. Nadie lo puede asegurar. O sea, en 3 minutos puede ser todo Ebenezer. Y viene la pregunta, ¿qué es lo que el Señor va a sellar? Porque el Señor sella, ¿qué cosa? Lo que encuentra. El Señor sella lo que hay. Tú entras a la eternidad tal como termina la vida. Cuando tu vida termina, el Señor sella lo que hay. Ni te da ni te quita. Él te dio todo este tiempo para cambio. Él solamente va a ni te va a condenar al infierno. Él solamente va a sellar lo que encontró dentro de ti. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos esta noche. Que el Señor, si el Ebenezer mío es de aquí a 10 minutos, que el Señor va a encontrar adentro de mí. Ojalá que esto nos sirva de reflexión, este libro poderoso de Samuel, que nos sirve de introducción al reino de Israel, porque esto no termina aquí.